more than they're meant will play themselves out. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente con ustedes y ya en pleno invierno, casi con el frío que está haciendo, con Salud 10 Televisión y con algunos consejos y algunas notas que hicimos muy interesantes en este programa. También nos invitó la doctora Sidote a una charla que se realizó en la Escuela 505 de Azul sobre esclerosis múltiple. Muy interesante, estuvimos ahí presentes y bueno, ahí nos están explicando un poco de qué es esta enfermedad, cómo se puede llegar a manejar, cómo se debe tratar y a nivel social incluso, y la gente que trabaja sobre este tema en Azul, una nota muy interesante que se realizó días pasados en nuestra ciudad. Una patología que hay que reconocerla, que realmente y existe en gran cantidad. Y hay mucha cantidad de estas enfermedades autoinmunes. Así que bueno, vamos al programa y nos volvemos a encontrar al final para hacer un resumen de todas las notas que hemos realizado. Quiero darle la bienvenida a la gente de Alcen, la presidenta Susana Tequero, el doctor Correale, el doctor Longo y el doctor Burlani, que todos charlarán un poquito sobre los temas que están programados. Y bueno, empezamos para hacerlo con un café bastante para Bueno, gracias a ustedes por estar acá, gracias a Beatriz que ha hecho esta movilización. Nosotros llegamos hace una hora y media de Buenos Aires, así que bueno, agradezco a los doctores que me acompañaron y bueno, y a ustedes principalmente por estar acá hoy un sábado a la tarde. Yo les voy a presentar un video que nosotros lo estamos subiendo a las redes sociales para conocimiento, para concientizar sobre el tema de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Sus síntomas son muy variados, desde debilidad muscular, mareos, temblores, trastornos de la vejiga, entre otros, los cuales a veces hacen muy difícil llegar a un pronto diagnóstico. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años. Esto puede generar una dificultad en la calidad de vida, pero lo importante aquí es tener un tratamiento rápido y efectivo. Bueno, una de las mayores dificultades que se encuentran con esta enfermedad de esclerosis múltiple tiene que ver con la dificultad de encontrar un diagnóstico certero, ¿no? Dado a que generalmente los pacientes recorren lugares hasta que dan con un diagnóstico correcto. Para esto no existe un test y tampoco existe análisis para detectarlo, así que es larga la búsqueda hasta que se encuentra un diagnóstico certero, por eso hay que consultar con la gente especialista de Alzheimer. El especialista que puede diagnosticar esta enfermedad es un neurólogo especializado en esclerosis múltiple. A su vez, esta es una enfermedad que debe ser tratada desde un enfoque interdisciplinario. Esto quiere decir neurólogos, terapistas ocupacionales y especialistas en rehabilitación unidos para darle una salida a este problema.
Para poder tener un diagnóstico bien preciso hace falta hacer una resonancia magnética y eso es algo a lo que no todos tienen acceso. Las prepagas y obras sociales dificultan mucho el acceso al tratamiento y a la medicación, que es muy cara. Esta es una de las áreas que tratamos de ayudar desde Alcem. La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede traerte algunos problemas sociales. Por ejemplo, si un empleador sabe que sufrís de esta enfermedad, puede no contratarte. Y eso no está bien. La vida del paciente con esclerosis múltiple por momentos puede ser difícil. Eso a nosotros nos lleva a luchar con más empeño. Como siempre decimos, cada caída nos sirve para levantarnos cada vez con más fuerza. La asociación busca promover, difundir y defender los derechos de las personas con esclerosis múltiple. Además, damos asesoramiento, facilitamos el acceso a la atención médica y legal en forma gratuita y tratamos de dar difusión de toda la información relacionada con la esclerosis múltiple. La asociación hoy no tiene un espacio físico. Necesitamos ese lugar para estas dos grandes letras, E y M. Son dos letras llenas de significados y desde la asociación queremos rescatar lo más positivo. E de energía. M de música. E de emprender. M de mejorar. E de esperanza. M de movimiento. Asociación Alcem. Esperanza en movimiento. Bueno, este es un pequeño spot que nosotros hicimos para concientizar en el mes de mayo. Bueno, y lo vamos a hacer a lo largo de todo el año sobre el tema de qué es la esclerosis múltiple. Son 4 minutos que sabemos que en las redes sociales no es mucho y bueno, podemos conocer un poco más las personas que a veces tienen dudas de qué es la esclerosis múltiple. Yo les voy a hacer una breve reseña de lo que es Alcem. Yo la presido hace 8 años. Estoy involucrada en el tema de la esclerosis múltiple hace 32, así que bueno, conozco un poquito de qué estamos hablando, de cuando la esclerosis múltiple no había absolutamente nada, o sea, no había medicamentos, lo único que había era corticoides. Este es el trabajo de Alcem, la misión, que es una organización sin fines de lucro, somos entidades de bien público reconocidas recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación, donde lo que nosotros tratamos de brindar a todos los pacientes y su entorno familiar es calidad de vida, porque nosotros creemos que si bien la esclerosis múltiple no se cura, sí le podemos dar al paciente calidad de vida, y lo que queremos es que todos conozcan cuáles son sus derechos. Bueno, estos que nos siguen en las redes sociales, nosotros tenemos una fanpage que tiene más de 11.800 seguidores, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial de habla hispana. Y esto es la distribución que nosotros tenemos desde el año 2015 en nuestra base de datos de cómo está distribuida la población de esclerosis múltiple. Bueno, principalmente en provincia de Buenos Aires es donde mayor cantidad de pacientes hay. Y no está muy alejado de las proporciones que manejan los profesionales. Y esta es la situación de esclerosis múltiple, siempre en base a nuestra base de datos. El 84% es de la esclerosis múltiple de brotes y remisiones, que es la más común. Nosotros nos manejamos desde Alcem con talleres, capacitaciones como estas y grupos de autoayuda, porque bueno, creemos que entre todos el paciente con otro paciente va a saber de qué están hablando el mismo lenguaje. Y lo mismo sucede con los familiares, en los talleres de familiares, van a saber de qué están hablando, porque yo siempre digo, esta es una enfermedad
que no solamente afecta al paciente, sino afecta a todo el entorno familiar conviviente. La esclerosis múltiple en este momento se instala en nuestras casas y no se va más por ahora. Entonces hay que aprender a convivir con ella. Esto es lo que nosotros hicimos el año pasado. Nosotros el año pasado recorrimos 9 provincias, hicimos 16.000 kilómetros, 27 eventos en todo el país. Y bueno, para nosotros acercarnos a las personas es muy importante porque bueno, de esa manera sabemos cuáles son las necesidades. Y esto es lo que nosotros empezamos a hacer este año, en el mes de mayo. El 31 de mayo fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y nosotros durante todo el mes de mayo realizamos capacitaciones de este tipo para concientizar, no como celebración, sino para concientizar lo que es la esclerosis múltiple. Estuvimos en Tucumán, en San Luis, en Trelew, en Paraná, estuvimos en el Hospital Fernández, en Santiago del Estero, donde hicimos una corre-caminata también con la esclerosis múltiple, y me falta, bueno, estuvimos en el Hospital Italiano y me falta, que muchos me van a matar los que son de River, el 28 de mayo River salió con la bandera de la esclerosis múltiple, los jugadores, así que bueno, si entran al Facebook nuestro los van a poder ver y bueno, agradecemos realmente al Club River Plate. Bueno, ahí dice, faltan ustedes, así que al finalizar por favor no se vayan, no sé dónde, pero bueno, vamos a sacar una linda foto para que en la próxima capacitación estén todos ustedes. El lema nuestro es principalmente brindar calidad de vida al paciente, informar sobre el tema de los tratamientos, cuáles son los tratamientos que están aprobados para la enfermedad, porque muchas veces ingresan a internet y son tratamientos que no están aprobados y que lo único que hacen es lucrar con la emoción del paciente. Y después el tema de trabajar sobre el CUT, que no sé si alguno de ustedes puede llegar a tener problemas. Nosotros en Buenos Aires estamos teniendo muchísimos problemas con el certificado único de discapacidad, porque si bien ustedes saben, ahora el certificado de discapacidad no se da más por enfermedad, o sea, por patología, se da por discapacidad, por escala de discapacidad. Y entonces el médico tiene que poner en un formulario que les hacen completar una escala de discapacidad de 3,5, 4, porque a partir de 4 es cuando le dan al paciente el certificado. Y sabemos que en estos momentos, si el paciente adhiere a los tratamientos y toma la medicación indicada, es muy difícil a veces llegar a un 4, gracias a Dios. Pero para nosotros es muy importante de que el paciente tenga el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque de esa manera tiene acceso no solamente a los tratamientos indicados para la esclerosis múltiple, sino a todo lo que es la rehabilitación. Porque las obras sociales, si no dan, si ustedes no tienen el certificado de discapacidad, dan 30 sesiones al año, ya sea de terapia ocupacional, de kinesiología, de psicología. Y para el paciente tiene que tener una rehabilitación adecuada. Después vamos a seguir nosotros desde ALSEM con los proyectos de investigación a médicos sobre el tema de calidad de vida en distintos temas, ya sea situación de empleo, en dieta, en acceso a las prestaciones médicas y el ejercicio físico. Todo lo que sea modificador en la calidad de vida y que el paciente cada vez pueda estar mejor. Y bueno, vamos a tener al doctor Diego Burlaire, que es abogado de ALSEM, que nos va a hablar sobre todo el tema legal, los derechos que ustedes tienen que conocer, porque si bien hay un montón de leyes y decretos que a nosotros nos amparan, sobre todo eso está la Constitución. Entonces, el derecho a la salud es un derecho humano que está garantizado por la Constitución. Y nosotros tenemos que hacerlos valer y los tenemos que hacer respetar. Este es nuestro equipo de trabajo, son los doctores Mario, el doctor Burlaire y nuestro contador, el doctor Jorge Robles, que bueno, los puede asesorar si alguno de ustedes quiere hacer algún microemprendimiento en el tema de los requisitos
requisitos que le piden las FIP. Esto es lo que no queremos que pase. No sé si acá es muy a menudo de que pasen en las rampas, en Buenos Aires. Nosotros tenemos oportunidad de sacar esta foto y mandarla al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que bueno, que estaba toda llena la cuadra de autos, ¿no? Porque si no, no me explico por qué estaba estacionado ahí. Pero bueno, nosotros allá lo que hacemos es mandar, se les dice fotomulta, nosotros los mandamos y el gobierno de la ciudad les manda la multa. Así que bueno, tratemos de que esto no suceda en todos lados, ¿no? Bueno, los proyectos nuestros es la revista participada que estuvimos repartiendo, el Día Mundial, que ya hoy cerramos con esta charla, cerramos el mes del Día Mundial. Vamos a hacer los 15 kilómetros por Alcem, el 6 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, en el circuito de Puerto Madero. Hicimos la corre caminata en Santiago del Estero. Y bueno, y seguimos apoyando a deportistas y emprendedores en el tema de que tengan esclerosis múltiple y que necesiten concretar algún tipo de proyecto. Ellos lo presentan, nosotros los evaluamos y si hay que darle alguna ayuda económica y está a nuestro alcance, los acompañamos en el proyecto que emprenden. El tercer encuentro de asociaciones latinoamericanas, porque nosotros en el 2015 descubrimos que no solamente acá en Argentina estábamos pasando necesidades con respecto a todo lo que es la formación de profesionales y el tema de acceso, sino también en Latinoamérica. Y bueno, comenzamos, hicimos el primer y segundo encuentro acá en Buenos Aires y este año se va a hacer en la Ciudad de México y Alcem va a formar parte del comité organizador. Alcem pertenece a la Federación Internacional de Asociaciones de Esclerosis Múltiple y bueno, estamos alineados bajo los conceptos de ellos y seguimos con las capacitaciones a nivel nacional. Ya estamos programando, ¿no?, el segundo semestre. Alcem es un trabajo en equipo. Yo realmente, si no tuviera a los profesionales, al doctor Correale, al doctor Longo, al doctor Burlague, que me acompañan, que sacrifican un sábado para acompañarnos a nosotros, realmente no podríamos darle esto a ustedes. Así que yo totalmente agradecida. Somos un trabajo en equipo, todos tiramos para el mismo lado, porque bueno, creemos que es de la única manera de seguir creciendo. Realmente, Beatriz, te felicito por la convocatoria, sé del gran esfuerzo. Bueno, para mí es realmente un placer que estén todos ustedes acá y espero que les sea de suma utilidad. Así que bueno, yo ahora los voy a dejar con el doctor Correale y muchas gracias a todos. Somos muchos hoy. En primer lugar, gracias por la invitación, Beatriz. Realmente fabulosa convocatoria. El año pasado intentamos hacerlo y por distintas razones no pudimos llegar. Pero veo que este año, además de haber llegado, la convocatoria es fantástica. La idea es que nosotros charlemos poco y que ustedes pregunten mucho. Ese es el concepto que quiero que tratemos de manejar durante la charla. Lo que vamos a hacer, tanto el doctor Longo como el doctor Blandi y yo, es dar un pantallazo de cada uno de los temas, como para romper el hielo y que ustedes se animen a preguntar. Al comienzo cuesta, nadie se larga y después cuando empiezan a preguntar les apagamos las luces para que se vayan, porque si no, nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, si ustedes quieren no hay problema, hasta las 8 de la mañana estamos disponibles. Así que lo que yo les quiero mostrar es un pantallazo muy general de la enfermedad, como les dije, y después que ustedes pregunten. Las preguntas las vamos a hacer al final de la charla. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Lo primero que tienen que saber es de qué vamos a hablar. Es una enfermedad, dice acá, desmielinizante autoinmune. Estos dos términos que pueden resultar raros, después los vamos a explicar un poquito más en detalle. Es la enfermedad desmielinizante autoinmune más frecuente que afecta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central comprende
todo lo que está en el cráneo, el encéfalo, la médula espinal y los dos nervios ópticos. Eso es el sistema nervioso central para los neurólogos. Un punto importante, es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes después de los accidentes automovilísticos. Como vamos a ver después, afecta fundamentalmente a gente joven, gente que está en plenitud para desarrollar su vida económica, social, familiar, laboral, y de ahí la importancia de que tratemos de evitar que esos pacientes se discapaciten para que puedan seguir una vida normal. Les dije que era una enfermedad desmielinizante. ¿Qué quiere decir que es desmielinizante? El nervio está recubierto por una cubierta de grasas y de proteínas que se llama mielina. Hagan la analogía o piensen en un cable eléctrico. El cable eléctrico tiene una envoltura de plástico de goma, eso sería nuestra mielina. Tiene un conductor en el centro, de cobre generalmente, eso sería el axón, que es esta parte blanca, que es lo que le permite conectar una célula nerviosa con otra célula nerviosa. En la esclerosis múltiple, ¿qué pasa? Estoy muy apurado. En la esclerosis múltiple, ¿qué pasa? Se destruye la mielina. Y cuando se destruye la mielina se producen dos fenómenos. El primero es que la conducción del impulso es más lenta. Y eso hace que la información, o a sus ojos, o a sus brazos, o a su control del equilibrio, no llegue a la velocidad adecuada que se necesita. El segundo es, cuando ustedes tienen dos cables pelados en su casa, se produce un cortocircuito. Y en este caso también se produce un cortocircuito. El cortocircuito consiste en que la información va por una vía que no es la habitual, por la vía que no corresponde. Y eso hace que, seguramente muchos de ustedes han tenido en algún momento una sensación de hormigueo, de cosquilleo, de quemazón, de que se le duerme el brazo o la pierna, y eso se produce por este fenómeno de cortocircuito de un cable pelado, que en este caso es un nervio que le falta la mielina. ¿Qué quiere decir que es autoinmune? Que era la segunda palabra rara que yo les mostré. Bueno, quiere decir que los glóbulos blancos que a ustedes normalmente los protegen de una gripe, de una hepatitis o de cualquier otra infección, por alguna razón que todavía no conocemos muy bien, se confunden y ven a la mielina como algo extraño. Y al verla como algo extraño la atacan y la destruyen. Entonces ahí surge lo que es una enfermedad autoinmune. En otros pacientes los glóbulos blancos se confunden y atacan las articulaciones, y entonces tenemos la artritis reumatoidea. En otros atacan la glándula tiroides que está en el cuello y entonces tienen tiroiditis. En otros ataca el páncreas y entonces tienen diabetes. O sea, varía según el órgano, pero el mecanismo es el mismo. Glóbulos blancos confundidos que no reconocen los tejidos como propios, que lo ven como extraños, que lo atacan y que lo destruyen. Y para que se pueda producir esto se tienen que dar tres situaciones. La primera es que exista obviamente una disregulación del sistema inmune. La segunda, que haya una predisposición genética. No quiere decir que la enfermedad es hereditaria. En esto quiero ser muy claro. Quiere decir que hay ciertos sujetos que tienen ciertos genes que los hacen más frecuentemente capaces de desarrollar la enfermedad. No es hereditaria. Para que se produzca la enfermedad se tienen que combinar varios genes y tienen que sumarse este otro factor que es algunos componentes del medio ambiente. ¿Cuáles son esos componentes del medio ambiente? Los más conocidos son la falta de vitamina D, el fumar y la infección por un virus que se llama virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es el que produce la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, que a veces ustedes la pueden conocer más fácilmente por ese nombre. Hay otros factores como por ejemplo el ser obeso en la adolescencia, el comer con exceso de sal, el tener alguna otra enfermedad asociada. Todo eso contribuye a que se pueda producir esta enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, cuando se combinan estos tres factores, es cuando la enfermedad se produce. O sea, olvídense que esto solamente va a ser posible. Tiene que darse la situación de que los tres factores se conjuguen juntos. Entonces lo que tenemos es esto. Es que glóbulos blancos que son confundidos y que no se dan cuenta de lo que están haciendo, atacan la mielina y la van a destruir. ¿A quiénes afecta con más frecuencia? Bueno, es más frecuente en las mujeres que en los hombres,
por cada 2 o 3 mujeres hay un hombre que generalmente la desarrolla. Sin embargo, en general, los hombres, como en todas las cosas de la vida, digamos la peor parte. Siempre es más grave en el hombre que en la mujer, o siempre es un poco más serio en el hombre que en la mujer, y sobre todo cuando empieza después de los 40 a 45 años. Como les dije, es una población que tiene el pico entre los 20 y los 40 años, lo más frecuente. Esto no quiere decir que no haya chicos que tengan esclerosis múltiple, pero esa población es muy pequeña, es un 3 o un 5%, o individuos que pasaron los 40 años. Pero la mayor frecuencia está aquí, en este grupo. Y hay ciertas etnias, ciertas razas que son más frecuentes que la presenten. La raza blanca la presenta con más frecuencia, la raza negra con menor frecuencia, y prácticamente no existen en algunas poblaciones como pueden ser aborígenes o como está mostrado aquí los esquimales. Esto probablemente tiene que ver con la carga genética que cada una de esas poblaciones tiene. ¿Qué pasa? ¿Cuántas pacientes hay en el mundo? Estimamos que hay más o menos 2 a 2,5 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo. ¿Y en la Argentina qué pasa? En la Argentina, en el año 97-98 hicimos el primer censo de pacientes con esclerosis múltiple y llegamos a que había más o menos unos 18 o 20 personas con esclerosis múltiple por cada 100.000 habitantes, lo cual nos daba alrededor de 6.000, 8.000 pacientes. 20 años más tarde, el año pasado, en el 2016, volvimos a repetir el censo. Y la cifra que tenemos hoy es del doble. O sea, hoy estamos hablando que hay entre 36 y 40 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es para la ciudad de Buenos Aires. La verdad no sabemos si es equivalente en todo el país, pero calculamos que es posible, porque en todas partes del mundo se ha duplicado la cantidad de casos que tenemos de pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede tener? Bueno, son muy variables y varían de paciente en paciente. Lo más frecuente que uno puede ver es que existan trastornos de la visión. Lo más frecuente es que el paciente vea doble o tenga pérdida de la visión, que tenga trastornos de la coordinación del equilibrio, que tenga trastornos de la sensibilidad, eso que hablamos antes, cosquilleo, quemazón o pérdida de la sensibilidad, que tenga pérdida de fuerza, que tenga problemas en la vejiga, esto el doctor Longo habla mejor que yo al respecto, que tenga problemas intestinales, que se produzcan modificaciones en la sexualidad, en el hombre impotencia, en la mujer fundamentalmente disminución del deseo sexual, y un síntoma que es bastante característico y todavía no sabemos por qué se produce, que es la fatiga. Y muchas veces la fatiga que se incrementa sustancialmente cuando hace mucho calor o cuando el cuerpo aumenta la temperatura corporal, por ejemplo, por una angina, tienen fiebre, fatiga o exacerbación de un síntoma. Hace mucho calor, fatiga o exacerbación de un síntoma. Hicieron un ejercicio muy intenso, el cuerpo aumenta la temperatura, tienen fatiga o exacerbación de un síntoma. ¿Cómo se la diagnostica? A veces es difícil diagnosticarla y entonces tenemos que recurrir a distintas cosas. Lo que más nos sirve es preguntarles, y preguntarles, y preguntarles, y preguntarles, y a veces a ustedes no les gusta mucho que volvamos a preguntar de vuelta, pero es la mejor ayuda que podemos tener. Necesitamos saber cuándo le pasó, qué le pasó, cuándo terminó, cómo terminó, si le dieron o no le dieron corticoides, si se recuperó totalmente o parcialmente. Todas esas preguntas a nosotros nos ayudan mucho. Después de preguntarles mucho, tenemos que revisarlos. Y para revisarlos es el examen neurológico que tenemos que hacer habitualmente. Y luego recurrimos también a cosas que a ustedes no les gustan habitualmente, como puede ser, y lo más frecuente es, colocarlos en ese sarcófago, como le dicen algunos, en ese tubo, que es el tubo de la resonancia magnética, que nos da muchísima información, tanto para el diagnóstico como para saber si el tratamiento que estamos haciendo es efectivo o no. En algunos pacientes, cuando todo esto no nos alcanza, recurrimos a otras cosas. Recurrimos a una punción lumbar, que algunos de ustedes tal vez la hayan hecho, que si se hace bien no hay ningún problema, y si no se hace tan bien, les puede producir después un dolor de cabeza importante, y nos recuerda hacer sus oraciones todas las noches. Pero si siguen las instrucciones, generalmente no es un método que produzca grandes problemas y que a nosotros también nos da una gran ayuda.
Y usamos los potenciales evocados y algunos análisis de sangre para descartar otras causas que se pueden parecer a la esclerosis múltiple. Es muy importante que distingamos si el paciente tiene esclerosis múltiple o tiene otra enfermedad que se parece a la esclerosis múltiple. Fundamentalmente porque los tratamientos son distintos. Entonces, al paciente que no tiene esclerosis múltiple le podemos dar un tratamiento que no solamente no lo va a beneficiar, sino que le va a producir algún tipo de efecto colateral. Algunos no importantes. Como les dije, bueno, en primer lugar, la enfermedad no es contagiosa. No tengan miedo, no es contagiosa. No es hereditaria, no es típicamente hereditaria. Y digo típicamente porque seguramente van a escuchar, o alguno ha tenido la oportunidad de ver familias en donde hay más de un miembro afectado. En nuestro medio es poco frecuente. En Canadá, en Estados Unidos, eso es bastante más frecuente. Pero la enfermedad no es hereditaria. Para que se produzca la enfermedad se tiene que dar toda una serie de condiciones, como les expliqué previamente, en donde más de un gen esté alterado y donde existan esos factores ambientales que la desencadenan. Y con frecuencia hay una serie de enfermedades con las cuales se la suele confundir. Lo más frecuente se la confunde con lo que se llama esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad total y absolutamente diferente. Para los que recuerdan al negro Fontana Rosa padecía esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple, que lo único que tiene en común es el término esclerosis, que para nosotros significa cicatriz. Y la cicatriz en la esclerosis múltiple se produce porque se pierde la mielina. Y la esclerosis múltiple tiene múltiples tratamientos y la esclerosis múltiple tiene una expectativa de vida buena. La esclerosis lateral amiotrófica, por lo contrario, se produce porque las neuronas se suicidan y entonces aparece esa cicatriz por suicidio en las neuronas. Siempre avanza, nunca retrocede, siempre va discapacitando más al paciente y lamentablemente para la esclerosis lateral amiotrófica son muy pocas las alternativas de tratamiento, casi ninguna. Entonces, no confundirla, no alarmarse cuando escucha la palabra esclerosis, porque la esclerosis múltiple hoy afortunadamente tiene al menos 14 tratamientos diferentes. Y hablando de tratamiento, esto es lo que pasó. En 1868 un señor que se llamó Jean-Marie Charcot en un hospital de París, Salpêtrière, describió la enfermedad. Y hasta el año 1993, o sea, durante 125 años no teníamos nada para darle a los pacientes. Venían, le decíamos, bueno, use corticoides por 15 días, váyase a su casa y cuando tenga un nuevo brote. Hoy, por suerte, la cosa cambió y como ustedes pueden ver, antes de Charcot nada, no quiere decir antes de Cristo, sino antes de Charcot. Después le dimos ACTH, que es una hormona que induce la producción de los corticoides del mismo organismo. Después nos animamos un poquito más en los 70 a darles esteroides, primero en baja dosis y en altas dosis. Y en los 90 es cuando aparece esta explosión de distintos medicamentos que fueron apareciendo entre el 90 y el 2006. Y entre el 2009 y 2013, fíjense la cantidad de fármacos que hay. La mayoría de estos que están listados acá están aprobados, algunos están todavía en vía de desarrollo y hay al menos 150 fármacos en estudio para el tratamiento de las diferentes formas de esclerosis múltiple. O sea, que aunque nos resulten positivos el 10% nada más, ya vamos a tener 15 opciones distintas. O sea, el panorama es bastante alentador, lo cual no quita de que ustedes tengan que seguir de cerca la enfermedad y no descuidarla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay sustancias que son un poco más leves para pacientes con enfermedades leves, que los llamamos inmunomoduladores. Y hay pacientes que tienen enfermedad más agresiva y entonces tenemos que ser más agresivas con el tratamiento y entonces usamos algunas sustancias que se llaman inmunosupresores. El tema capital es cuando tenemos que cambiar de una a otra y a veces no dejar pasar el tren, porque si nos perdemos el tren en esta estación, no nos volvemos a subir en la próxima. Y cuando entramos en la fase progresiva de la enfermedad, es poco lo que podemos hacer por los pacientes. Entonces, evitar la discapacidad es el objetivo final nuestro. Para eso necesitamos saber cuándo claramente pasar de este inmunomodulador a una droga que es más agresiva, que necesita más controles, que puede producir más efectos colaterales, pero que si la dejamos pasar la enfermedad les va a pasar por encima a ustedes. Entonces,
Enfermedad agresiva, tratamiento agresivo. Enfermedad leve a moderada, podemos usar un tratamiento más leve o más moderado. Y el punto final es la adherencia. ¿Qué significa adherencia? Es el grado por el cual una persona toma una medicación. En definitiva, es que ustedes cumplan con el tratamiento médico que se les indica, ya sea farmacológico, de rehabilitación, psicológico, etc. Tienen que estar cumpliendo el tratamiento al pie de la letra para evitar la discapacidad. En las condiciones que se puedan evitar, esto ayuda mucho. ¿Y por qué no adhiere un paciente? Y porque tiene efectos adversos que a veces no sabe cómo manejar, o que no entendieron bien, o que su médico no les explicó. O porque perciben que no tiene eficacia. El tratamiento sirve para prevenir futuras cosas. Hoy no tenemos tratamientos, o muy pocos tratamientos, que hacen volver algunos síntomas hacia atrás de manera muy leve. Entonces, el tratamiento es fundamentalmente preventivo. Cuando ustedes creen que el tratamiento los va a hacer volver hacia atrás y no notan ese cambio, dicen, esto no me sirve para nada, entonces lo abandono. Y la verdad de la historia es que no tienen que abandonarlo, porque si no las cosas van a ir empeorando y se van a sumar nuevos síntomas. ¿Por qué? ¿Cuánto es? Más o menos los que no adhieren es un 30%. El total de pacientes que se trata, más o menos un 30% no adhiere al tratamiento. Y esto pasa en todas las enfermedades. Pasa en la diabetes, pasa en el Parkinson, pasa en la epilepsia, pasa en todas las enfermedades crónicas en donde el tratamiento debe ser continuo. ¿Por qué lo abandonan? Y porque ven efectos adversos, como le dije, porque perciben falta de eficacia, como también les expliqué, porque tienen fobia a las agujas. En una época lo único que teníamos eran medicaciones inyectables. Hoy tenemos al menos 3 medicaciones que son orales. Entonces, hoy no hay excusa para decir no me trato porque no me quiero inyectar. Si no me trato, no adhiero. ¿Por qué? Porque sí. Porque no tengo ganas, porque no quiero exponerme un tratamiento. Lo que no se dan cuenta es, de vuelta, que cuando cruzamos la línea, a veces no podemos volver para atrás y entramos en una fase progresiva. Esto no es mío, así que lo que quiero mostrarles es que, bueno, esta no me salió, pero no importa, el concepto y la idea es, esta es una enfermedad que, si bien afecta al paciente, no es una enfermedad del paciente solamente, sino que es una enfermedad a la cual se tiene que adaptar la familia y a la cual se tiene que adaptar todo el entorno. Amigos, familiares tienen que ayudar a que ese paciente pueda tener una vida normal, lo más normal que se pueda. Y no tienen que irse a ninguno de los dos extremos, ni quedarse en casa llorando todo el día y diciendo pobrecito de mí, golpeándose el pecho porque no van a solucionar nada, ni la familia tiene que poner al paciente en una burbuja de cristal, y el paciente tiene que entender que tampoco se tiene que ir al otro extremo y ponerse la capa de Superman o de Mujer Maravilla, porque tampoco le va a ir. Entonces, si caminan por el medio, esta es una enfermedad que hoy, como le dije, es tratable, es controlable en el 80% de los pacientes, y que tenemos expectativas que a futuro no solamente podamos prevenir lo que está sucediendo, sino en un largo plazo mayor, no menos de 5 años, podamos empezar a saber si podemos reparar lo que se está dañando. Y en ese momento vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento mucho más integral y vamos a poder ayudarlos a prevenir y a reparar lo que se ha producido. Esa es la expectativa que tenemos en los próximos 5 años. Hay que tratar de mantenerse lo mejor posible, porque cuando tengamos la posibilidad de reparar, a lo mejor tenemos la bala y no tenemos el cañón después. Entonces, si estamos en las mejores condiciones, las chances de tener una buena calidad de vida se incrementan sustancialmente. Con esto quiero terminar, no quiero aburrirlos más con conceptos raros, sino que después ustedes pregunten. Entonces, creo que ahora sería una buena oportunidad para que el doctor Longo nos cuente un poco, desde el punto de vista urológico, que es un síntoma, un signo que frecuentemente ustedes pueden tener distintas manifestaciones, cómo podemos ayudar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, porque hoy es un día que hace frío, por lo menos para mí, y toda la Juventus y el Real Madrid están acá. Y bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay un urologo en la esclerosis múltiple? Porque, como muy bien decía Jorge, esto hay que encarar
desde el punto de vista multidisciplinario. Si bien hay una sola persona que hace el diagnóstico, que es el neurólogo, que es el que dirige, como digo yo siempre, la batuta, ¿sí? Es el director de orquesta, pero hay, en esa orquesta hay otras personas que también tienen que tocar sus instrumentos, y uno de ellos, a la redundancia, es el neurólogo. Y ustedes después, cuando termine yo esta charla, me voy a tratar de hacer cortita, no es mentira, por ustedes no me van a preguntar a mí, ustedes le van a preguntar al neurólogo, le van a preguntar al abogado, pero a mí no me van a preguntar nada. Entonces yo voy a tratar de ser un poquito más amplio. Yo estuve acá hace 12 años. ¿Por qué hace 12 años yo vine acá? A pasear. En realidad no vine a pasear. Acá hay un neurólogo que fue médico de mi servicio, que se vino hace 12 años, 12 o 13 años. Y bueno, y un día me invitó porque había una cirugía un poquito más compleja, entonces fue el día que yo conocí Azul. ¿Cuánto tiempo estuve en Azul? Nada más que 4 horas, lo que dura la cirugía, y me fui. Así que no conozco absolutamente nada, pero sí sé que la gente tiene un gran corazón. ¿Por qué el neurólogo? Muy bien, se dice que los trastornos son de neurología. La gente va a consultar al neurólogo. ¿Por qué? Porque tiene sus trastornos de deambulación, tiene parestesia, tiene hormigueos. Esta vez me encerraron en un cuadriculado chico, yo camino mucho, no puedo caminar. Pero fíjense que hay consultas que prácticamente 24 al 30% consultan. Porque muy bien había dicho el doctor Correale que es la esclerosis múltiple. Esas alteraciones en los axones, en la mielina, después van a ver, yo también voy a mostrar algunas cosas raras, y van a ver que de acuerdo al lugar donde lesiona es el síntoma y el signo que van a tener. La presencia de los síntomas son entre el 60 y el 80%. Es decir, a manera que va avanzando los años, los trastornos a nivel neurológico son cada vez más frecuentes. Entonces ustedes se alarman, ¿sí? No se alarmen. ¿Por qué? Porque cualquier persona, después de los 40 años, también tiene trastornos neurológicos, ¿sí? Entonces acá las chicas a veces no quieren salir, ¿por qué? Porque tienen que andar tanteando contra los baños, ¿sí? Los hombres también. Después de una edad determinada, empiezan a ver a dónde está la estación de servicio para parar. Pero la esclerosis múltiple ayuda un poco más. ¿Sí? Forma simplemente un complejo del 10%, es decir, tanto a nivel de la esfera sexual, eso no lo vamos a hablar, tuve que sacar del programa, por eso les mucho, y sí esfinteriano, porque también la parte rectal también está afectada. Pero no aparece como primer síntoma. Sí, puede aparecer como primer síntoma, pero es muy poco. Es el 1% de la población puede tener como primer síntoma. Bien, llegamos al final de Salud 10 y realmente hemos aprendido qué entidades están agrupados para los pacientes, tener referencia a los pacientes con esclerosis múltiple, que estas entidades a veces ayudan a tener ese par que da pautas que uno no se siente tan solo con estas enfermedades tan limitantes. Si bien es una patología individual, bueno, afecta un poco al grupo, al núcleo familiar. Exacto. Y al núcleo social también que lo acompaña, y donde todos tenemos que estar presentes en esto. Exacto. Como hay muchas enfermedades que realmente se deben nuclear desde el punto de vista social también para acompañarlas y no hacer es un buen acompañamiento de todo esto, ¿no? Sí, seguro. Y les comentamos que la semana anterior se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo cual muy probablemente en uno o dos programas posteriores vamos a realizar notas sobre este tema que nos incumbe bastante, sobre todo en este momento que incluso hasta el presidente de Estados Unidos renunció a la reunión del
cambio climático, que es realmente algo muy, muy importante, y que una potencia que deje esto realmente deja mucho que desear. Pero bueno, nos vamos a volcar un poco a lo que es local, lo que nos pertenece y de qué forma nosotros podemos controlar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Que somos responsables de casi el 80% de todo lo que nos quejamos, somos responsables. Totalmente. Así que bueno, nos vemos en 7 días, Marcela. En 7 días estamos. Gracias por estar con nosotros.